Bienvenidos, en este video vamos a continuar con la programación de la interfaz que estamos creando por medio de Python. Recordemos que vamos a utilizar esta interfaz para conectar de forma remota con DeepSilent. Por medio de esta interfaz también vamos a activar, vamos a iniciar nuestros proyectos y vamos a ejecutar las funciones que hemos programado en los capítulos anteriores. Entonces recordemos que hasta el momento tenemos programada en nuestra interfaz lo que son la creación de los pulsadores y nuestros frames donde se encuentran ubicados estos. Entonces vamos a comenzar con la programación del botón de apertura, el cual nos va a permitir ingresar de forma remota a DeepSilent. Entonces inicialmente lo que se debe hacer es declarar la variable app, que la vamos a declarar de forma global, ya que la vamos a utilizar en otros pulsadores. Vamos a importar estas partes de la librería, las cuales nos van a permitir acceder de forma remota al software. Entonces comenzamos declarando por medio de esta línea de código el acceso a la ruta donde tenemos instalado DeepSilent. Esta ruta pues varía de acuerdo a donde se haya instalado el software. La siguiente línea de código corresponde a la importación de la librería Power Factory, la cual contiene los comandos para interactuar de forma remota con este software. Esta línea de código, getApplication, es la que nos permite acceder a nuestro usuario. Entonces esta parte, ejemplo 1, corresponde al usuario al que vamos a acceder, y esta segunda parte corresponde a la contraseña. Recordemos que los usuarios se pueden crear con o sin contraseña, entonces pues si no se crea contraseña se dejaría solamente el usuario. La siguiente línea de código corresponde a la activación del proyecto. Entonces recordemos que nosotros tenemos un proyecto llamado ejemplo 1, entonces aquí le decimos que nos active ese proyecto. Y por último, pues le damos estas dos líneas de código que nos van a ejecutar estos comandos. Entonces hacemos la prueba, entonces ejecutamos nuestra línea de código, se realiza la apertura de nuestra interfaz, y al darle en apertura software, tras unos segundos nos realiza la apertura del software. Entonces aquí tenemos nuestro usuario, al que accedimos con la contraseña y la activación de nuestro ejemplo. Listo. Entonces ahora las siguientes líneas de código corresponden a lo que es el botón de flujo y el botón de corto. Recordemos que previamente nosotros hemos creado unos casos de estudio correspondientes a estos. Entonces acá tenemos lo que es un DPL que creamos, dos casos de cortocircuito que hemos creado y el flujo de carga que viene por defecto o que podemos crear nosotros mismos con las especificaciones que requiera. Entonces vamos a programar esos tres pulsadores, esos tres botones. Entonces pues lo primero es declarar variables como en el primer caso. Entonces declaramos nuestra variable global y procedemos a acceder por medio de getFromStudyCase a nuestro flujo, a correr nuestro flujo de carga. Entonces recordemos que todos los elementos y casos de estudio, sea flujo de carga, sea un DPL o sea un cortocircuito, tiene su propia extensión. Entonces esta extensión corresponde al flujo de carga que viene por defecto. Y ya, pues en esta última parte es donde nosotros le decimos que ejecute nuestra línea de código. En el botón de cortocircuito pasa similar. Entonces pues nosotros tenemos acá nuestra variable global, tenemos la extracción de nuestro caso de estudio, o sea, la que le estamos indicando el caso de estudio que queremos que nos ejecute, y ese nombre corresponde aquí al que nosotros hemos creado previamente. Entonces pasa igual con el DPL. Entonces pues acá ya tenemos en nuestro código el correspondiente a nuestro cortocircuito, y de igual manera se programa el correspondiente al DPL.
Entonces declaramos nuestra variable global y le decimos que vamos a acceder al caso de estudio correspondiente al DPL. Y por último, pues ejecutamos. Validamos que estos tres hayan quedado correctos. Entonces pues ejecutamos nuestro programa. Realizamos la apertura del software. Cada vez que lo ejecutemos pues se resetea, por tanto se cierra el software. Y volvemos a realizar la apertura. Entonces corremos el flujo de forma remota. Vemos que el flujo de carga se ejecutó de forma correcta. El caso de cortocircuito, aquí nos ejecuta el cortocircuito donde habíamos indicado. Y por último el DPL, que nos indica pues las corrientes de corto de acuerdo a como habíamos indicado en el DPL previamente programado. Entonces pues ya vemos que de forma remota se pueden ejecutar estos tres casos. Ahora vamos a programar lo que son los pulsadores, los demás pulsadores, y vamos a interactuar con los elementos que tiene el sistema, como son las cargas, las líneas, los nodos, el generador y pues el transformador. Entonces vamos a conectar y desconectar cargas y vamos a variar los valores de estos. Entonces pues inicialmente comenzamos con lo que son las cargas. Entonces por medio declaramos acá nuestra variable global de app que corresponde al caso de estudio que estamos trabajando. Entonces por medio del get call c relevant objects nosotros indicamos a qué objeto nosotros deseamos acceder. Entonces decimos que es una carga y esta es la extensión correspondiente a las cargas. Recordemos que cada variable en Dixailing, cada elemento tiene sus propias variables que nosotros podemos editar o extraer. Entonces acá nosotros le podemos indicar que una potencia activa y una potencia reactiva la podemos variar en el valor que nosotros deseemos. Y por último, por medio de este comando observe igual a 1, nosotros desconectamos la carga. Ahora de igual manera se realiza la conexión de la carga. Entonces el código es básicamente el mismo, accedemos a la carga A, pero aquí restablecemos los valores por defecto que debe tener la carga y con el valor de 0 lo ponemos nuevamente en servicio. Y el mismo caso se repite para todos los elementos. Entonces en las líneas, para la desconexión de la línea, entonces accedemos a nuestra variable, indicamos a qué elemento queremos acceder con su respectiva extensión. Podemos variar la longitud de la línea a 175. Recordemos que la distancia de la línea está en kilómetros y por medio de 1 pues lo ponemos fuera de servicio. Luego realizamos nuevamente la conexión de la misma línea utilizando el mismo código, colocando la longitud por defecto y por medio del 0 volvemos a realizar la conexión de la línea. El siguiente elemento corresponde a lo que son los nodos. Entonces los nodos, pues nosotros tenemos aquí varios nodos, 2, 4, 5, 6, y entonces acá podemos indicar el nodo al que queremos acceder con su respectiva extensión e indicamos si que lo vamos a dejar fuera de servicio, y aquí la potencia, la tensión a la que va a estar nuestro nodo. Volvemos a conectar lo que es nuestro nodo utilizando el mismo código como en los elementos anteriores. Entonces indicamos nuevamente que vamos a interactuar, vamos a modificar el bus 1, lo conectamos por medio de 0 y normalizamos la tensión de este nodo. En el generador accedemos de igual manera, indicamos que vamos a interactuar con el generador 1 con su respectiva extensión. Podemos observar que todos tienen extensiones diferentes: carga, línea, nodo, generador, y los transformadores tienen sus respectivas extensiones. Aquí podemos indicar que lo dejamos por fuera de servicio y variamos por medio de estas variables lo que es la potencia activa y la potencia reactiva. Esto es a modo de ejemplo, se puede interactuar con todas las variables que tienen los distintos elementos, siempre y cuando tengamos pues su respectivo equivalente en Dixailing. Realizamos nuevamente la conexión de nuestro generador.
Entonces la misma línea de código, dejamos los valores que tiene por defecto y con el 0 realizamos la conexión del mismo. Por último tenemos lo que son los transformadores. Entonces en estos vamos a realizar solamente la desconexión del transformador, accedemos al transformador, lo dejamos fuera de servicio y por último accedemos nuevamente al transformador por medio de nuestra extensión y lo dejamos en servicio. Entonces aquí podemos observar que básicamente la estructura para interactuar con todos los elementos del sistema es la misma. Se accede al elemento, se indica cuál es el elemento con su respectiva extensión, se puede dejar fuera de servicio o en servicio y se puede interactuar con todas las variables que éste tenga. Recordemos que los elementos tienen demasiadas variables editables. Entonces ahora volvemos a correr nuestro código. Entonces se nos resetea, realizamos la apertura del software. Acá ya tenemos lo que es nuestro software. Y ahora, bueno, validamos el flujo, el corto, nuestro DPL y comenzamos ya a interactuar con los últimos elementos que programamos. Entonces, inicialmente pues realizamos la interacción con los elementos de la parte inferior del sistema. Entonces realizamos primero la desconexión de la carga. Entonces acá podemos ver que nuestra carga tiene estos valores de potencia de potencia activa y potencia reactiva que nosotros le indicamos. Cuando nosotros volvemos a conectar la carga, aquí ya nos aparece que está conectada. Cuando está desconectada, aquí aparece out of service y aquí ya nos aparecen los valores por defecto que nosotros indicamos. De igual manera, con los otros elementos, desconectamos una línea, desconectamos aquí la línea 1, que podemos observar que está fuera de servicio, out of service, y pues acá la longitud que nosotros le indicamos. Entonces volvemos a colocarla en servicio y observamos que ya está en servicio con su valor por defecto. De igual manera, con lo que son los nodos, desconectamos el nodo, validamos efectivamente que nos varió la tensión indicada y está fuera de servicio y volvemos a conectar el respectivo nodo. Entonces pues aquí observamos que ya está en servicio y el valor por defecto. Realizamos la desconexión del generador. De igual manera, aquí observamos los valores. Todos estos valores son modificables de forma remota. Solo hay que extraer la variable correspondiente a cada uno de estos valores. Y volvemos a conectarlo nuevamente. Entonces vemos aquí que los valores ya están en 0. Y por último, pues tenemos lo que es la desconexión del transformador, que observamos que está fuera de servicio. Y la conexión del transformador. Listo. Visualmente se puede también validar cuando se desconecta un elemento, ya que se pone en un gris más claro. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, cómo los elementos se van poniendo en un gris más claro, más tenue. Y en este caso, corriéramos el flujo, pues podemos observar que estos elementos pues ya están fuera del sistema. ¿Sí? Esta línea, este generador y este transformador, pues ya no tienen valores porque están desconectados. Entonces, de igual manera se puede correr el corto en este sistema y correr el DPL. Obviamente cambian los valores a cuando estaban conectados. Entonces volvemos a conectar todo el sistema. Ya está conectado nuevamente todo el sistema, corremos nuestro flujo y vemos que ya efectivamente todo está como lo habíamos dejado inicialmente. Entonces, esto es la aplicación de cómo se puede conectar DeepSilent y Python, de cómo por medio de una interfaz remota podemos interactuar y modificar un sistema de potencia sin necesidad de dar clic directamente en DeepSilent. Todo lo que hicimos lo hicimos de forma remota y todo esto es aplicable a casos más complejos que será el último ejemplo a explicar. Eso es todo por este capítulo. Continuaremos con el tema en el siguiente video. Gracias.